estudiantes también lo hagan, todo lo que corresponde al mejor nivel de los mapas conceptuales. En esta oportunidad vamos a manejar todo el sistema en función de mapas conceptuales. Se trata de que el mapa conceptual les va a explicar a ustedes todo aquello que, en mi entender, después de haber estado 50 años dando clases en la facultad, en mi entender es lo más importante de la farmacología, de los fármacos, para el entendimiento del tratamiento a través de fármacos que sean los más utilitarios y los temas más importantes de sus características farmacológicas. Por lo tanto, comenzamos ahora presentando este nivel. ¿Se me escucha bien? Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bien, supongo que también en este momento se está viendo el mapa conceptual. ¿Se lo ve correctamente? Sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, si hablamos de la farmacología, como decía, esta farmacología la hemos manejado como léxico y todavía en algunas partes del texto todavía maneja farmacología de los ansiolíticos. La ansiedad es un problema muy importante, sobre todo de la época moderna, porque por todos los problemas que existen, vivimos en una estructura de ansiedad y por lo tanto hay mucha gente que esta ansiedad le perjudica en su salud, en sus labores cotidianas de trabajo, de estudio, de todo lo que compone nuestras actividades día a día. Pero también a estos ansiolíticos se los llama por sus características farmacológicas y sobre todo por sus acciones farmacológicas o efectos, mejor dicho, se los llama fármacos sedantes e hipnóticos. Cuando nosotros hablamos de estos fármacos sedantes e hipnóticos, tenemos que ver qué es lo que causan, para qué sirven. Y por lo tanto, su nombre es casi obvio. Si es sedante, es la sedación. Si tú tienes ansiedad, te van a sedar y por lo tanto, lo que se hace es la sedación. O también, aparte, si yo le cambio un poco la dosis, le subo el efecto farmacológico. Si a mí me sedan demasiado, me hacen dormir y por lo tanto lo que hacen es inducirme al sueño. Entonces, por eso es que estos fármacos se los denomina sedantes hipnóticos o hipnóticos sedantes, aunque es mejor la ubicación de sedantes porque la sedación de cualquiera de ellos es lo primero que se produce como efecto farmacológico y luego puede aparecer la parte de la hipnosis, en este caso de la inducción al sueño. Vamos a ver que los términos también son que deben manejarse más apropiadamente. Por lo tanto, deben ser usados en estados de ansiedad y en trastornos del sueño, donde un agente sedante causa la reducción de la ansiedad como efecto calmante y por depresión del sistema nervioso central que es compatible con la eficacia terapéutica. O sea, ¿cómo actúan? Deprimiendo ciertos niveles, ciertas características que las vamos a ir viendo del sistema nervioso central. Por el otro lado, los agentes llamados hipnóticos, que vuelvo a repetir, son casi los mismos, como vamos a ver, solo que a diferentes dosis producen diferentes efectos farmacológicos. Los agentes hipnóticos son los que causan somnolencia, estimulan el inicio del sueño y el mantenimiento del sueño. Por su parte,
Estos también producen depresión del sistema nervioso central, pero que es más profunda que la que producen los de efecto sedante por la dosis, siendo, por lo tanto, todo dependiente de la dosis. Esto es lo que podemos ver como conceptos de agentes sedantes y agentes hipnóticos. Sin embargo, cuando por cualquier motivo utilizamos dosis muy altas, les recuerdo que estos fármacos son los más importantes utilizados para el intento del suicidio. Quiere decir, para que te mueras, pero durmiendo, y eso es lo que mejor te podría pasar, y no tirándote del 10º piso y después quedando vivo y muriéndote un mes después en la terapia intensiva. Entonces, a dosis muy altas, la depresión de los centros de la respiración y los centros vasomotores de la médula son algo importante. Se producen una acción y un efecto farmacológico que deprimen tanto los centros respiratorios y los centros vasomotores, que se encargan, como ustedes saben, de mantener la presión arterial y, en el caso de los respiratorios, de mantener la respiración. Si no puedes respirar y no puede haber la suficiente presión arterial, entonces conlleva a que aparece el coma y te lleva este coma a la muerte si no eres tratado como corresponde. Hay que tener como elemento fundamental que hay que cuidar muchísimo que todos estos sedantes e hipnóticos cruzan las barreras, por un lado hematoencefálicas, si no, no actuarían, la barrera placentaria, por lo que no se debe utilizar en el momento del embarazo y el parto, la vía láctea, por lo que no se debe utilizar en las madres que están dando de lactar, y causan depresión de las funciones vitales, por lo tanto, en los neonatos y en los lactantes. Eso es la parte, el cookie, el tip, lo fundamental cuando hablamos de hipnóticos y sedantes, sobre todo cuando nos estamos refiriendo al tema de sus conflictos de sobredosis. Bien, por lo tanto, podemos ver también que vamos a ir analizando diferentes partes, lo que corresponde a la clasificación, la farmacodinamia de las benzodiazepinas. Luego de la farmacodinamia de las benzodiazepinas, vamos a ver los problemas de tolerancia y dependencia psicológica, vamos a ver la farmacología clínica y vamos a pasar a la toxicología, que es la clínica de los sedantes hipnóticos, que se consideran altamente tóxicos, lamentablemente. Cuando hablamos de la clasificación, vamos a ver primero las benzodiazepinas, luego vamos a ver los barbitúricos, luego vamos a ver los hipnóticos recientes, los agonistas de los receptores llamados de la melatonina, los antagonistas de la orexina y, por último, los agonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina. Cuando empezamos a visualizar el tema de las benzodiazepinas, claramente podemos nosotros ver que su estructura química son la 1,4-benzodiazepina con un grupo que es una carboxamida en la estructura del anillo heterocíclico que tiene 7 miembros. Este 7º miembro, que es la sustitución en el 7º miembro a través de la sustitución de un halógeno o de un nitro para que su actividad aparezca como sedante o hipnótica. Entonces, se requiere la sustitución en esta estructura química para dar todo este grupo de fármacos. Esta sustitución son las que le dan su actividad sedante e hipnótica. Por su lado, en su mecanismo de acción, se une
estos fármacos, todo este grupo, se unen a la subunidad específica de los receptores GABA-A en la sinapsis de las neuronas del sistema nervioso central. ¿Cuáles son los fármacos que utilizamos? El alprazolam, el clordiazepóxido, el diazepam, el clorazepato, el estazolam, el flurazepam, el lorazepam, oxazepam, midazolam, el temazepam, el triazolam. Estos son los fármacos que nos van a dar la característica de ser el grupo farmacológico llamado de las benzodiazepinas. Es cierto que vamos a ir viendo a través de los capítulos o de los temas que corresponden al capítulo de farmacología del sistema nervioso central, que no solamente son hipnóticos y sedantes, tienen varias otras funciones, como vamos a ir explicándolo como corresponde. Bien, dando como ejemplo, se tiene el alprazolam, estos que están colocados con letritas un poco más visibles, son aquellos fármacos que sí los tenemos en nuestro país, que sí los utilizamos. Alguno, por ejemplo, como el clordiazepóxido, fue el primero en aparecer. Sin embargo, el clordiazepóxido, por diferentes problemas farmacocinéticos y de efectos farmacológicos, desaparece, pero es en general la droga inicial de donde sale el grupo de las benzodiazepinas. En el caso del alprazolam, tiene, como verán todos aquí, sus indicaciones claras de su farmacocinética. Tiene su concentración máxima en 1 a 2 horas, lo que quiere decir su efecto farmacológico máximo, y tiene una vida media de 12 a 15 horas, quiere decir, se lo puede utilizar en los lapsos de 12 a 15 horas, el caso del alprazolam. El clordiazepóxido, como verán, era una gran desventaja, 2 a 4 horas comenzaba a actuar y podía durar de 15 a 40 horas. A la vez que esto, vemos que el diazepam, uno de los más conocidos, más importantes, su efecto farmacológico de 1 a 2 horas y tiene una vida media de 20 a 80 horas. Si nosotros utilizamos una dosis de 5 miligramos 2 veces al día como sedante, lo que nosotros vamos a hacer es encontrar sus metabolitos activos biodisponibles erráticamente cuando se los administra por vía intramuscular. Por lo tanto, es la vía oral la más importante, aunque en ciertos momentos vamos a ver en ciertas otras, no como hipnóticos y sedantes, sino como anticonvulsivantes, el diazepam deberá utilizarse por vía intramuscular y en muchos casos por vía endovenosa. Así podemos ir viendo el clorazepato con sus características. Es un profármaco hidrolizado de forma activa y que esto se lo hace en el estómago y tiene una dosis aproximada de 5 a 7.5 miligramos que se lo utiliza 2 veces al día como sedante. Tenemos el estazolam, el flurazepam. El lorazepam es otro de los fármacos que por sus características importantes de su concentración máxima en 1 a 6 horas y por su vida media de 10 a 20 horas, nos permite a nosotros utilizar una dosis de 1 a 2 miligramos 1 a 2 veces al día y lo utilizamos como sedante. Si nosotros duplicamos la dosis y le damos al momento de acostarnos, ya lo utilizaremos en el doble de la dosis, se vuelve una sustancia hipnótica, mientras que en la mitad de la dosis es sedante. Podemos ver también el oxazepam, que tiene de 2 a 4, tarda un poco más, tiene 10 a 20 horas igual,
y su dosis es de 15 a 30 miligramos, pero se debe utilizar 3 a 4 veces como sedante. Entonces ya es algo diferente y por lo tanto le lleva ventaja y por eso el lorazepam debe ser uno de los más utilizados farmacológicamente hablando. El midazolam también tiene una acción bastante rápida, a los 30 minutos a 80 minutos ya tiene una concentración máxima y por lo tanto acción farmacológica, pero tiene una vida media bastante más pequeña, de 2 a 6 horas. En este caso, el midazolam a dosis de 7.5 miligramos a 30 miligramos, si nosotros lo damos al acostarse, actúa como hipnótico. A su vez, si nosotros vemos el triazolam, en este caso nosotros encontraremos que el triazolam tiene una concentración máxima en 1 hora, una vida media bastante más corta, de 2 a 3 horas, y debido a su inicio rápido y su acción de corta duración, en dosis de 0.125 a 0.5 miligramos, al acostarse se lo utiliza como hipnótico. Hoy día, uno de los hipnóticos probablemente más utilizados para la concertación del sueño. Por su lado, vemos ahora las aplicaciones clínicas de las benzodiazepinas y son el efecto que hace es efecto depresor del sistema nervioso central y este efecto depresor es dependiente de la dosis que utilizamos y sirve para la ansiedad aguda, los ataques de pánico, la ansiedad generalizada, el insomnio, para producir relajación muscular, anestesia y como anticonvulsivante en las convulsiones. Por su lado, como los intentos de suicidio por las benzodiazepinas son lo más frecuente que existen, entonces se ha buscado un antagonista del efecto de las benzodiazepinas, que es el flumazenil. El flumazenil tiene una vida media de 0,7 a 1.3 horas, una dosis que se utiliza normal de 8 a 15 microgramos por kilogramo de peso por vía endovenosa. Tiene efectos adversos de producir el síndrome de abstinencia, agitación en la persona, confusión, mareos, náuseas, arritmias y convulsiones. Pero a que se produzca bloqueo de la parte respiratoria y bloqueo de la parte de la médula, es tener estos efectos colaterales, no es algo que sea conflictivo, que no son más que los efectos adversos del síndrome de abstinencia. ¿Cómo actúa? El flumazenil se une al sitio de unión de las benzodiazepinas en los receptores GABA-A. Por lo tanto, al unirse, no les permite, al ser antagonista, no le permite actuar al fármaco y se bloquea la acción de las benzodiazepinas, pero también vamos a ver del zolpidem, que es uno de los recientes fármacos para inducir el sueño. El manejo de la sobredosis de las benzodiazepinas es el uso más importante, fundamental del flumazenil. Ahora nosotros podemos ir viendo el resto de los fármacos, comenzando por los llamados barbitúricos. En el caso de los barbitúricos, tienen como farmacocinética, su absorción de todos ellos es de la vía oral, su vida media de 4 a 60 horas, el metabolismo es hepático y su eliminación renal. Esto es obviamente en general. Su mecanismo de acción es un mecanismo de acción de unirse a la subunidad de los receptores GABA-A, y esto facilita la apertura de los canales de cloruro que a la vez mejoran la hiperpolarización de la membrana.
al hiperpolarizarse la membrana. Recuerden que por hiperpolarización puede haber hiperestimulación, pero el acto final de la hiperpolarización es disminución de la acción de, en este caso, las neuronas. Podemos ver que dentro del grupo de los barbitúricos, que eran muchísimos, hoy día nos quedan estrictamente farmacológicamente utilitarios el fenobarbital, muy utilizado, y el secobarbital. Entonces, también existe el amobarbital, el butabarbital, el mefobarbital y el pentobarbital, muy utilizados anteriormente, pero hoy los dos, fenobarbital y secobarbital, deben ser los más utilizados, sobre todo farmacológicamente hablando. ¿Qué dosis se tienen para el fenobarbital? Dosis de 15 a 30 miligramos, que se lo utiliza 2 a 3 veces día como sedante. Vamos a ver también que, como hemos visto en el diazepam, el fenobarbital también se lo utiliza como anticonvulsivante. En este momento estamos hablando de los sedantes hipnóticos. Y el secobarbital se utiliza a dosis de 100 a 200 miligramos a la hora de acostarse como hipnótico. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas de estas sustancias? Son los efectos, obviamente, dependientes de la clínica, como ansiolíticos para la ansiedad, como hipnóticos para los insomnios y como anticonvulsivos para los pacientes con trastornos convulsivos. Por su parte, existen los llamados hipnóticos recientes. Estos hipnóticos llamados recientes, que farmacocinéticamente son de absorción oral y cuyo metabolismo se produce a nivel hepático a través de la citocromo P3A4, en el caso de las citocromoxidasas. Y su mecanismo de acción se enlazan al subgrupo de los receptores GABA-A, actuando como las benzodiazepinas. O sea, tienen el mismo mecanismo de acción que las benzodiazepinas, pero tienen problemas mejores para la inducción del sueño. Su inicio es rápido para producir la hipnosis y tienen pocos efectos amnésicos. Como vamos a ver, los benzodiazepínicos tienen unos efectos amnésicos bastante importantes y en ciertos momentos eso es un problema, pero para otros casos más bien sirve para realizar actos terapéuticos. Estos hipnóticos recientes se los utiliza hoy con mayor frecuencia en los trastornos del sueño. Siguiendo con el grupo de los ansiolíticos, hipnóticos sedantes, tenemos los llamados agonistas de los receptores de la melatonina. La melatonina, ustedes se recuerdan, por la parte fisiológica, tiene que ver también, además de la coloración de nuestra piel, tiene que ver con el círculo circadiano, la secreción de ella y obviamente la inducción también hacia el sueño. Por lo tanto, aquellos que estimulan, agonistas, estimulan los receptores de la melatonina, nos servirán también para que se vaya a estimular el sueño y por lo tanto sirvan de hipnóticos. El ramelteón es uno de los fármacos y el tasimelteón es el otro de los fármacos. Su mecanismo de acción: activan los receptores de la melatonina 1 y de la melatonina receptores 2 en los núcleos supraquiasmáticos del sistema nervioso central. Una vez que se ha producido la aplicación del fármaco en la clínica, su inicio es rápido y con insomnio de rebote mínimo. Tanto los barbitúricos como los hipnóticos recientes como las benzodiazepinas producen lamentablemente un insomnio de rebote, que es importante. Y en este caso sí es un problema producir también síntomas de abstinencia.
Y por último, este grupo tiene los antagonistas de la orexina, cuyo fármaco es el suvorexan, con la dosis de 10 miligramos al acostarse para ser utilizado como hipnótico. En su farmacocinética hay que tener cuidado porque tiene interacciones farmacocinéticas con otros fármacos como el fluconazol, que ya lo han visto, como el verapamilo, que lo han visto en los temas de la parte cardiovascular, el fluconazol en los temas de antimicóticos, y que tienen también que ver con el famoso jugo de la toronja, produciendo un síndrome importante, y esto gracias a la inhibición de la citocromo P450. En sus aplicaciones clínicas, promueve el inicio del sueño en personas que tienen trastornos del sueño. Su mecanismo de acción bloquea la unión de orexinas, neuropéptidos que promueven la vigilia. Que te quedas despierto quiere decir que estás con vigilia. En su caso, pasando ahora de nuevo a los sedantes, existen los agonistas de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, cuyo fármaco es la buspirona, que se lo utiliza en dosis de 5 a 10 miligramos, 2 a 3 veces al día como sedante. Su mecanismo de acción es un agonista parcial de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, pero también puede tener acciones afines a los receptores dopamínicos 2. En su farmacocinética se produce la absorción oral, su vida media es corta y se produce en su excreción como metabolito activo. El inicio de sus efectos ansiolíticos es un inicio lento y se lo puede utilizar en los estados de ansiedad en general. Como se habrán dado cuenta, no es algo importante, la buspirona es de muchos años atrás y en general ha pasado ya un poco a la historia, pero en algunos momentos todavía funciona. Pasamos a la parte de la farmacodinamia de las llamadas benzodiazepinas. En general, los barbitúricos y los hipnóticos recientes. Vamos a ver la farmacología molecular de los receptores GABA, vamos a ver su neurofarmacología, vamos a ver a qué ligandos y sitios de unión se realiza su acción farmacológica para tener una actividad agonista, antagonista o también actuar como agonistas inversos. Cuando hablamos de la farmacología molecular, las benzodiazepinas, los barbitúricos y los hipnóticos se unen a los receptores GABA-A, que tienen que ver con las actividades del canal de cloruro y a su vez a través también de la activación de neurotransmisores inhibitorios de la GABA-A. Esta estructura está relacionada, esta estructura química, con el pentámero que está ensamblado a partir de 5 subunidades con múltiples enlaces polipeptídicos. La principal isoforma para que tenga su acción farmacológica es la segunda con 2 subunidades alfa 1, la segunda subunidad beta 2 y una subunidad gamma 2. A su vez, estos presentan, de alguna forma, presentan sitios de unión. ¿A dónde se unen? En general, decimos que se unen a el GABA en su subunidad alfa 1 y en su subunidad beta 2. Sin embargo, los GABA-A consiste en que existen varias combinaciones de isoformas y por esto pueden haber diferentes formas de acción.
sobre todo los barbitúricos son aquellos que se combinan las isoformas al unirse a ellas y producen su acción farmacológica. Las benzodiazepinas se unen a la subunidad alfa 1, a la subunidad gamma 2, que a la vez se unen a las otras combinaciones de las isoformas. Los hipnóticos recientes se unen solo a la GABA, no A, y con la subunidad alfa 1. Entonces, por su parte, estos son todo lo que tiene que ver con los receptores. Si nosotros vemos la neurofarmacología, el GABA es un neurotransmisor que inhibe el sistema nervioso central a nivel del neuroeje, médula, hipotálamo, hipocampo, corteza cerebral y cerebelosa, donde las benzodiazepinas elevan la eficacia de la inhibición sináptica, que la llamamos inhibición sináptica GABA enérgica. Aumenta la frecuencia de los eventos de apertura de los canales de cloruro, mecanismo de acción, y por otro lado, los barbitúricos aumentan la duración de la apertura de los canales de cloruro, esto si lo das a altas dosis, y por lo tanto son GABA miméticos. Por lo que activan en forma directa los canales de cloruro y pueden inducir a amnesia quirúrgica completa, y por eso se los utiliza en la anestesia quirúrgica, y tienen un muy bajo margen de seguridad. En general, los barbitúricos tienen el conflicto de ser altamente tóxicos en el sentido de producir la muerte por depresión respiratoria con solo duplicar la dosis. Por su lado, si nosotros vemos los sitios de unión, los ligandos en los sitios de unión, encontramos que se muestran interacciones del ligando con el receptor en las benzodiazepinas. Y estas benzodiazepinas pueden ser agonistas, antagonistas e inversos. En el caso de agonistas, facilitan la acción del GABA, como por ejemplo las llamadas no benzodiazepinas, son agonistas selectivos de los sitios de unión BZ en la subunidad alfa 1. Los antagonistas, como los derivados sintéticos, el flumazenil es el único antagonista, tiene ciertos efectos neuropéptidos endógenos que bloquean la unión de las benzodiazepinas con su sitio de unión llamado BZ. En su caso, los agonistas inversos actúan como moduladores alostéricos negativos de los receptores GABA, como las llamadas beta-carbolinas. A su vez, estos están unidos a los sitios BZ y causan ansiedad y convulsiones. Para terminar, vamos a visualizar los llamados efectos a nivel orgánico. ¿Qué podemos ver de los efectos a nivel orgánico? ¿Qué efectos tienen todos estos fármacos de los que hemos hablado? Pueden producir sedación, hipnosis, anestesia, anticonvulsivos, relajantes musculares y depresores importantes de los centros respiratorios y de las funciones cardiovasculares. Cuando hablamos de sedación, efectos calmantes a bajas dosis que disminuyen la ansiedad, sin embargo, acompañan de depresión psicomotora y cognitiva. Si uno se toma un diazepam y porque está ansioso de lo que va a pasar en el examen de farmacología, lo único que va a hacer va a estar medio embobado y a la vez no va a poder aprender porque estas funciones van a estar deprimidas. También efectos anestésicos se pueden producir en forma anterógrada y que dependen de la dosis. Si nosotros hablamos de hipnosis, los sedantes hipnóticos inducen al sueño a dosis muy altas.
presentan efectos sobre diferentes formas de los patrones del sueño. Como hipnóticos recientes, el grupo de los hipnóticos recientes tienen varios efectos. Primero, actúan sobre la latencia, corta latencia del inicio del sueño, por lo tanto la disminuyen. La duración de la etapa 2 del sueño aumenta y aumentan los movimientos oculares no rápidos. Por su lado, la característica de la duración del sueño en los movimientos oculares rápidos disminuye y la duración de la cuarta etapa del sueño de ondas lentas llamadas NREM disminuye. Todas estas características son el uso de más de 1 a 2 semanas de estos hipnóticos recientes produce tolerancia a todos estos efectos. O sea, no es para aquel que no puede dormir nunca, sino para algunos momentos en que la ansiedad y los problemas no le permite a la persona dormir correctamente. Y rápidamente, obviamente, que es lo importante. Como anestésicos, a altas dosis ciertos hipnóticos y sedantes como los barbitúricos, como el tiopental y el metoxital, presentan gran solubilidad en los lípidos y penetran muy rápido al sistema nervioso central, al tejido cerebral, favoreciendo como inductores de la anestesia. Mientras que también las benzodiazepinas, el diazepam, el lorazepam y el midazolam, como lo habíamos dicho, por su uso endovenoso, en este caso, induce a la anestesia en combinación con otros agentes y pueden producir depresión respiratoria postanestésica persistente, en algunos casos siendo la causa de la muerte de los pacientes en los cuales se los ha utilizado. Son un anticonvulsivante, inhibe el desarrollo y la diseminación de la actividad eléctrica epileptiforme, quiere decir lo que desencadena la epilepsia en el sistema nervioso central. Algunas diazepinas son selectivas, pero pueden causar efectos anticonvulsivos sin deprimir el sistema nervioso central. Como relajantes musculares, las benzodiazepinas tienen efectos inhibitorios sobre los reflejos polisinápticos y la transmisión internuncial. A dosis altas deprimen la transmisión neuromuscular, por lo tanto son relajantes o bloqueadores musculares. Y el efecto sobre la respiración, similar a los cambios durante el sueño natural, en pacientes con enfermedad pulmonar, la depresión respiratoria es significativa hasta producir la muerte. En pacientes sanos no se observa efectos significativos sobre el sistema cardiovascular, pero en pacientes que tienen hipovolemia, insuficiencia cardíaca, pueden causar la depresión del sistema cardiovascular. Para la próxima semana continuamos con esta parte que corresponde ya a la tolerancia, dependencia psicológica y fisiológica, a la farmacología clínica y por último a la toxicología clínica de los hipnóticos y sedantes. Como hemos expresado, se los conoce también mucho como fármacos tóxicos que producen gran cantidad de problemas. Bien, como ustedes ven, son las 8:14. Teníamos programado realizar nuestra clase hasta este punto, quiere decir por partes, ya que los días miércoles es solo 1 hora de clases, el